Bueno, mi conferencia retoma un poquito, la conferencia de Ana abre, digamos, lo que va a ser la base teórica, da como ese sustento para que las demás conferencias aterricen un poco la teoría en casos particulares desde diferentes enfoques. Mi conferencia se llama La pauperización del yo y la idealización del otro en Los Hermanos Cuervo del colombiano Andrés Felipe Solano. Los Hermanos Cuervo es una novela del colombiano Andrés Felipe Solano. También soy profesora aclarar también en la maestría en literatura de la UPTC. Ahí tengo algunos de mis estudiantes gracias por venir, en alguna de estas asignaturas. Bueno, empiezo entonces con la lectura. La novela Los Hermanos Cuervo del colombiano Andrés Felipe Solano subraya a través de la parodia una violencia simbólica naturalizada en la familia, el colegio y la ciudad. La obsesión hiperbólica e irrisoria del personaje central con los singulares y extravagantes hermanos Cuervo ilumina la desvalorización y la desestima hacia sí mismo y hacia el propio linaje como contracara de la idealización del otro. La configuración familiar en continuidad con una educación rígida, regida por un dispositivo disciplinario de control basado en la examinación, la normalización del juicio y la observación jerárquica, reproducen un yo debilitado, con baja capacidad de reflexión crítica y escasa autonomía. Esta subjetividad se perpetúa en un territorio rígidamente dividido en estratos. Viene un poco la intervención del compañero. Este territorio es Colombia, ¿no? Es de estratos socioeconómicos amalgamados simbólica e imaginariamente en narrativas culturales clasistas y profundamente excluyentes, organizadas en torno a parejas de opuestos que metaforizan el todo o la nada. A pesar de haber sido Solano el único escritor colombiano seleccionado en el año 2010 por la revista Granta en español para integrar la lista de 22 mejores autores menores de 35 años en la narrativa hispanoamericana, su literatura no pertenece al corpus de obras colombianas con mayor circulación a nivel nacional e internacional en las últimas décadas. Entre estas últimas se destacan las novelas de Santiago Gamboa, Mario Mendoza, Jorge Franco, Fernando Vallejo, y sus taquilleras adaptaciones al cine de Rosario Tijeras, La Virgen de los Sicarios, La Vendedora de Rosas, Satanás, entre otras. Previo a la selección de Granta, Solano había publicado ya la novela Sálvame Joe Louis en 2007, otra novela en 2012, 2014, 2015, y su última novela se llama Corea, Apuntes de la Cuerda Floja, en 2022. A pesar de su prolífica escritura, la obra de Solano se ubica al margen de la producción literaria colombiana más analizada por críticos literarios y colombianistas, a veces en diálogo con la obra plástica de Doris Salcedo, el cine de Víctor Gaviria o el cine documental de Marta Rodríguez, y generalmente en relación a fenómenos de violencia reciente en el país. Hay muchas autoras y muchos críticos literarios que analizan esta relación entre la literatura, el cine y los fenómenos de violencia reciente en Colombia. Entonces, los vínculos entre las prácticas de la violencia y los relatos en los que ésta se narra, proponiendo la literatura y las artes como un medio simbólico para reconstruir la memoria histórica y comenzar el camino de la reparación del daño causado. Aquí hay muchas autoras, María Elena Rueda, Juana Suárez, Andrea Fanta, que trabajan en estas relaciones entre la producción simbólica, la producción literaria y cinematográfica y la violencia reciente en Colombia. Pero se centran en estos autores muy conocidos que ya son mainstream, Gamboa, Vallejo, los que ya mencioné. Solano, sin embargo, se aparta de este canon literario, que es el canon de la violencia en Colombia, y prioriza el sentimiento de abandono del personaje principal, Nelson, en la intimidad de la familia y la cotidianidad del colegio, consolidado en la ausencia de un universo simbólico deseable para la construcción subjetiva, su construcción subjetiva, en el cual se inscribe como sujeto.
como significante para otro significante en la red narrativa de la cultura. Sin embargo, es llamativo porque los padres de Nelson cumplen estrictamente con las funciones parentales culturalmente priorizadas, sobre todo la de brindar una buena educación a su hijo. Hago cita del texto. Una pareja tan correcta, tan decente, que ni siquiera me ofreció la posibilidad del odio contra ella, como coartada. Y eso que mi mamá me sacó de las clases de inglés que me obligó a tomar en el Instituto Winston-Salem y me puso a estudiar Esperanto cuando leyó en algún folleto que era el idioma del futuro. La buena educación considerada, sin decir, la buena educación considerada planetariamente en ausencia de reflexión crítica al respecto, se encuentra asociada a un imaginario de ascenso social que proyecta para el hijo una vida menos difícil que la de sus padres. Abro cita. Siempre he creído que mi papá, en lugar de tramitar las licencias en el Ministerio de Comunicaciones, se dedicaba a armar pedazos de niños desmembrados. Cuando no echaba humo por los oídos, estaba tan deprimido que se iba a la cama con un pedazo de salchichón cervecero en la mano de cena. Por su parte, mi mamá, después de su ronda exhaustiva por los canales nacionales, devorando cuanta telenovela emitían, se paraba con los ojos enrojecidos, me daba un beso seco y se iba a desmaquillar. Para no verlo, me encerraba en el cuarto a tocar guitarra como si estuviera practicando mi debut para el estadio de Wembley. Fin de cita. Los padres de Nelson que se construyen como personajes desvalorizados y desvirtuados, a partir de lo cual el proceso identificatorio del personaje principal redunda en una desvalorización del sí mismo, dado que el ideal del yo o superyo, vehículo por el cual el yo se mide a sí mismo, se precipita de la vieja imagen de los padres, de la expresión de admiración por la perfección que el niño entonces les atribuyó. Fin de cita de Freud, de las componentes. Nelson no describe recuerdos de infancia, relatos o anécdotas marcadas por el afecto o el orgullo. Por el contrario, obligado a mirar el álbum de fotos familiar el día de su cumpleaños, Nelson expresa, abro cita, vi pasar con amargura mi vida y la de mis papás en media hora. Y ante una foto de su padre, de joven, en la que se notaba puesto y confiado en su destino, dice, abro cita, ¿dónde había quedado aquel hombre? Sepultado bajo qué horrorosa vida, me pregunté. Fin de cita. Sin embargo, ni su vida ni la de sus padres están signadas por fenómenos más conocidos de la violencia reciente en Colombia. Más de 50 años de confrontación entre guerrillas, estados, paramilitares que dejaron cerca de 8 millones de desplazados, desplazamientos forzados, 230.000 homicidios, 80.000 desapariciones forzadas y cerca de 32.000 secuestros, concentrando el mayor número de víctimas entre 1995 y 2005. El horror de la existencia de sus padres está asignado en la cotidianidad de, abro cita, 2 empleados públicos con vidas insípidas que se resumían en partirse el lomo para mantenerlo en aquel colegio. En los avatares de violencias cotidianas, naturalizadas e invisibilizadas. Como lo propone Ina Antinogenova, en uno de sus videos a colación del paro nacional impulsado por estudiantes en el 2019, empieza esta movida, nos dice así, Colombia es el segundo país más desigual del continente, sin apenas cambios en la redistribución del ingreso desde 1992, a pesar de un PBI en constante crecimiento y durante los últimos 19 años, donde el 10% de la población más favorecida posee 4 veces más riqueza que el 40% de la más pobre. Una nación con más de 2 millones de analfabetos, donde apenas el 44% de los niños termina el bachillerato, y de ellos solo la mitad logra ingresar a la educación superior, donde el 98% del programa de ayuda destinado a favorecer el ingreso de los jóvenes a la universidad termina en manos de instituciones privadas, con un sistema público de salud y de pensiones que se ha ido abandonando año tras año para abrir el camino a las opciones privadas, un tosudo desempleo que no baja del 10% y un empleo informal al que se dedica casi la mitad de la fuerza laboral mundial. Estos preexistentes indicadores sociales configuran una realidad percibida como el estado natural y permanente de cosas, un sistema de formas que recorta una matriz generativa en la que se constituye la subjetividad. Se perpetúan construyendo el margen para el diálogo, el disenso y el cambio. Esta rígida estructura social encuentra puntos de continuidad en el espacio educativo al que
existía Nelson, nuestro personaje. Abrosita, un colegio dirigido por jesuitas, ubicado en el barrio de la Merced, que tenía como edificio principal 7 plantas de paredes verdes y pisos de granito, dispuestos en una construcción de líneas rectas de los años 30, parecida a la Cancillería alemana en la Segunda Guerra Mundial. La única diferencia era que, en lugar de estar dominada por una águila imperial, la coronaba una cruz y 3 grandes letras: JSH, Jesús Semper Omnes. La comparación del edificio del colegio con la Cancillería alemana en la Segunda Guerra Mundial connotaba la ideología nazi, sin referir a la presencia de cuadros nazis en Colombia, como lo proponen otros autores. Solano subraya la presencia ideológica del nazismo en la educación, la constitución y manipulación de los sujetos como masa, privilegiando la homogenización y la heteronomía en desmedro de la diferencia y la auto. En este espacio educativo, los hermanos Cuervo, que son los otros personajes centrales de la novela, se configuran como singulares, excéntricos, enigmáticos. Su abuela, Abrosita, una de las primeras profesoras de la Universidad Nacional, los había educado en su casa, sin reglamentos, ni librillos de texto, ni repeticiones memorísticas, ni tareas, ni castigos, ni notas, sino enfrentados a una biblioteca de unos 3.000 volúmenes ordenados por materias. Abrosita tenían desde tratados de derecho en latín hasta libros sobre joyería, incluida una completa serie de mapas y cartas hidrográficas, pero se destacaba una colección de 32 enciclopedias. La libertad con la que escogían lo que les interesaba los transformó en ávidos lectores. Abrosita, deseosos de retos específicos que los mantenían entretenidos, razón por la cual a los 14 y 16 años hablaban inglés, alemán, portugués, eran aficionados a la cartografía y al aeromodelismo, sabían de circuitos electrónicos tanto como para desarmar y armar un televisor en 12 minutos, diseñaron el jardín interior de su casa, a semejanza de un rincón selvático, y construyeron un carro de balineras con frenos independientes. Así va construyendo estos personajes. Por un lado Nelson y por el otro los hermanos Cuervo. Sin embargo, en el colegio reprobaban asignaturas como mecanografía, computación y teatro, y era común verlos dormir en la última fila de la clase de química, física o trigonometría, en la que sacaban, sin embargo, las mejores notas. Hiperbólica y irónicamente, los hermanos se configuran ante el resto como diferentes, extraños, extranjeros. Abrosita eran tan diferentes al resto de nosotros, tan pálidos, secos, con un puñado de ramas quebradizas. Sus uñas eran tan largas. Sus cuerpos parecen no estar tocados, movidos por una educación homogenizante, por una ley de apariencia en la que se encarna la ideología dominante, moldeados los gestos, los comportamientos, los hábitos, las palabras. Los hermanos son como extranjeros que no acaban nunca de llegar, que en lugar de simplemente naturalizarse, su llegada no cesa, siguen llegando y ella no deja de ser, en algún aspecto, una intrusión, es decir, carecen de derecho y de familiaridad, de acostumbramiento. De esta posición subjetiva interpelan voluntariamente los dogmas que el dispositivo del disciplinamiento imprime en los cuerpos de sus compañeros. Cuestionan su subjetividad, los efectos de la mirada silenciosa y permanente que tiene como aspiración máxima su prescindencia, la consolidación del hábito, la ocupación del tiempo, la vida y el cuerpo del individuo. En la educación. En Colombia, como en otros países latinoamericanos, este modelo educativo que prioriza la homogeneización y la heteronomía en desmedro de la diferencia y la autonomía encuentra sus antecedentes en el catolicismo de la Contrarreforma, el misioneísmo eclesial del temor del dogma a ser puesto en tela de juicio por los saberes modernos y por la razón. Estos discursos estructuraron la vida social, política y cultural del país, consolidando a la escuela como andamiaje central en la transmisión de una ideología conventual, con énfasis evangelizador y profundamente excluyente. A ella no podían ingresar mujeres, descendientes, mestizos, mulatos, indios ni blancos pobres, sustentados en discursos que discriminaban el bien y el mal, el placer y el dolor, la verdad y el error. La educación tuvo como elemento predominante un Estado interventor, es decir, reglamentador de la moral, de la verdad dentro de la nación y del magisterio de la Iglesia, institución siempre dispuesta a inspeccionar el acontecer educativo. Con la escuela como eje socializador se instauró la pedagogía del miedo en el ámbito social,
regida por mecanismos de coerción social, de penas y castigos, y sobre todo, culpa y silencio. Abro cita de una profesora del distrito: callar y obedecer se constituyen en consignas pedagógicas en Colombia. Teresa Sierra. Este modelo pedagógico sigue siendo predominante aún en el presente. Como lo plantea William Ospina, también en ocasión del paro nacional y las marchas convocadas por jóvenes colombianos a fines del 2019, abro cita: estamos cansados de una educación que no nos ayuda a ser humanos, que no nos enseña a ser responsables, que nos enfrenta los unos a los otros, que nos hace avergonzarnos de nuestros abuelos, que no nos enseña a cuidar el mundo, que no nos da lecciones de orgullo, ni de dignidad, ni de grandeza. Sin embargo, los emblemáticos hermanos fueron rápidamente excluidos del grupo. Sí. Antes de terminar la primera semana después de que cruzaron la puerta de nuestra cárcel, ¿sí?, lo plantea el autor, ya se habían empezado a ir toda clase de rumores sobre ellos. Comentarios que con los meses se multiplicaron como si fueran horribles sapos toro en época de lluvia. Haciendo honor a apodos, nombres y apellidos del canon literario hispano, Zorrilla, López, Machado, eran los compañeros que más historias aportaban. Pero también Nelson, apodado La Mancha, y Héctor. Todos personajes literarios. Se reunían todos los miércoles después de almorzar para compartir las nuevas historias sobre los hermanos. Las más populares eran las historias sexuales, las diabólicas y las siniestras. Refiriéndose al mayor de los hermanos, Héctor juró que lo había visto prostituyéndose en la esquina del Terraza Pastel. Se subió a un jeep, a un jeep Daihatsu, y empezó a chupársela a un viejo con corte militar en un parqueadero, mientras Cuervo estaba metido de cabeza entre sus piernas. El tipo jugaba con su caja de dientes. Fin de cita. El grotesco comentario fue el comienzo de una serie de rumores que tramaron la narrativa que los convirtió en leyenda. Habían nacido hermafroditas, se vendaban sus pequeñas tetas en el baño antes de la clase de educación física, no habían probado la salsa de tomate, hablaban latín entre ellos, se afeitaban las axilas, usaban ropa interior de mujer, coleccionaban servilletas usadas. Únicamente leían enciclopedias y nunca veían televisión. Su madre había llevado una doble vida como puta de alta categoría. Su padre se encontraba preso en la cárcel de Góngora por haberle rebanado la garganta a la madre tras descubrirla con un cliente. La que se hacía pasar por su abuela los había rescatado de un orfanato al sur de la ciudad, y los fines de semana los encerraba de pies y manos en el sótano y solo les daba cuchuco de trigo y pan. Estas son todas las narrativas que pululaban en el colegio. Estas historias y fabulaciones enmarcan el estilo cómico en el que el autor parodia la subjetividad infantilizada de su época, dando cuenta de este yo debilitado al que estamos haciendo referencia. Abro cita: el yo debilitado por mecanismos inconscientes que evaden o anulan la capacidad de reflexión crítica, propiciando regresiones colectivas a estadios infantiles. En concordancia con los afectos provocados en sujetos sometidos a un dispositivo disciplinario totalizante. Por otro lado, les permitían fugarse imaginariamente a ratos de la rígida estructura del control del colegio. Y por último, funcionaban como válvulas de escape, metabolizando la violencia activada por las rarezas que los tornaba ajenos a este mismo dispositivo de control y discriminamiento, ubicándolos imaginariamente en un lugar de alteridad, de otro, diferente, extraño, rival y hasta enemigo. Sin embargo, el mundo que se abrió ante Nelson al conocer a los hermanos lo interpeló de forma radical. Él no pudo caer en esto. Dice: su primera estrategia fue mostrarse indiferente y dejar trazada desde el principio entre ellos una línea invisible que marcaría las diferencias con los excéntricos. Pero, abro cita, pudo más la conciencia de mi estupidez que mi falso orgullo. Fin de cita. Esta conciencia de reflexión crítica sobre la infantilización y precariedad del mecanismo psíquico que mantenía a los hermanos excluidos del grupo, le permitió asomarse a la ajena realidad de ellos, a sus extravagantes formas de goce, aunque no sin tambalear en una constante ambivalencia. Por un lado, las inmoralidades, las genialidades y excentricidades de los hermanos y todo lo que los rodeaba mantuvieron a raya la angustia de crecer en una ciudad aburrida y peligrosa al mismo tiempo.
Le dieron un nuevo aire a nuestras horas más sosas en esta época que ya no éramos niños, pero tampoco podíamos llamarnos adultos. En la reelaboración identificatoria que implica la adolescencia, Nelson encuentra padres valorizados, ausentes efectivamente, consumidos en vidas insípidas que se resumen en trabajos para pagarle un colegio al que refiere como una cárcel. Lacan sostiene que lo que concierne a la función de la identificación ocurre esencialmente a nivel de la estructura. Y la estructura es lo que hemos introducido particularmente como especificación de registro de lo simbólico. Esto lo trabaja, lo tomo del texto de la identificación. Los cuervos me proporcionaron, a lo cita de la novela, los cuervos me proporcionaron una vida con mayúsculas, en el momento que la conciencia de mi medianía se hizo más crítica y amenazó con ahogar. Yo no era ni pobre ni rico, ni feo ni chulo. No era talentoso, pero tampoco tarado. Ni siquiera tenía una desgracia física a la que culpar como le pasaba sobre ella. Yo estaba parado justo en la mitad. Era la mismísima línea ecuatoriana, el 50%, el 0,0. Fin de cita. Nelson revisitaba el entramado de significantes que constituyen su registro simbólico, insistiendo en el significante medianía, el 50% o el 0,0. La mismísima línea ecuatorial en oposición a una vida con mayúsculas, como la que proporcionaba. Abro cita. Total, me envicié a los hermanos y no pude escapar. Por otro lado, ya era muy tarde para cruzar la puerta de regreso a mi antigua vida. Ahora que lo veo, no era una posibilidad, no había nada que me trajera tanto de mi pasado como para siquiera pensar en volver sobre uno solo de mis pasos. La excepcionalidad y extravagancia de los hermanos y de su entorno generó en sus compañeros de colegio puro odio, envidia, desagrado, no sé muy bien lo que se hacía. Bien de cita. Pero el malestar y la repulsión incitada por los hermanos se transformó en fascinación para Nelson. Aunque opuestos, ambos sentimientos eran incitados por una misma premisa. Los hermanos se ubicaban por fuera de la rígida estructura que a ellos los mantenía presos. No únicamente tras las rejas del colegio y de una ciudad peligrosa y aburrida a la vez, sino en un entramado simbólico de pares dicotómicos que enaltecen, idealizando o condenan pauperizando. Pobre, rico, feo, churro, talentoso, tarado, eran algunos de los prototipos dicotómicos que, abro comillas, se acentuaban más aún sin el uniforme del colegio. Los feos parecían más feos, y los churros más churros, los pobres más pobres y los ricos más ricos. Fin de cita. Esta es la razón por la cual, cuando Camila, la adolescente ultramillonaria, bonita y de fácil conversación, se acerca a Nelson en una fiesta, abro cita lo que le pasa a él. En este momento sentí cómo me empezaba a poner colorado, cómo mi mancha se extendía poco a poco hasta llegar a mi frente y cuello. La mancha de 4 centímetros de diámetro y color rojo que ocupaba su mejilla derecha funciona como un signo de distinción del que Nelson no se puede librar, aunque pueda comprarse con la plata que le pagaba por clases de guitarra, 2 pares de Converse de colores, unas botas de agarrar, un saco de capucha de algodón con el falso logotipo de Benetton, una chaqueta de Jean Levis, varias camisas a cuadros como las que usaban los leñadores de oro. Fin de cita. La diferenciación socioeconómica del territorio colombiano en estratos se metaforiza en la mancha permanente del rostro de Nelson. Los estratos no establecen únicamente la clasificación de los inmuebles en un número del 1 al 5 para el pago diferencial de los servicios públicos y contribuciones, sino un modelo socioeconómico de vida que marca el cuerpo de Nelson, la piel, el pelo, la mirada, los movimientos, los hábitos y costumbres, los pensamientos, sentimientos e inhibiciones. Abro cita. Camila me gustaba mucho, pero después de charlar media hora sin interrupciones no fui capaz de invitarla a salir. A pesar de que soñé con tenerla encima, no fui con ella al cine ni a comer ni a hamburguesas. Tampoco la llevé a su casa en taxi, y eso que tenía ropa para la ocasión. Tiene 5. La sensatez y el sentido de realidad no es... otra cita. La sensatez y el sentido de realidad no es que me definan especialmente, pero en esta oportunidad me di cuenta a tiempo de que en verdad lo que necesitaba era alguien igual a mí, alguien gris, alguien a medio camino entre la nada y el todo. Fin de cita. La elección de Julia como su pareja conlleva una identificación que revela su estructura fantasmática, fijada a medio camino entre la nada y el todo, desde la cual no puede identificarse con Camila. La idea de una relación amorosa con Camila es inimaginable.
mientras que la relación con Julia se le impone desde lo inevitable. Lo arrastra como la costumbre a la autora. Abro cita. Empezábamos a ver películas el fin de semana, a veces me dejaba arrastrar a una fiesta de sus amigas, bailaba merengue obligado en la sede social de algún conjunto de apartamentos. Fin de cita. Nelson reconoce ciertos aspectos de estructura fantasmática en la identificación con Julia, pero omite el carácter histórico de las narrativas fragmentadas y generalizadas en las que esta identificación se sostiene simbólica e imaginariamente. Narrativas clasistas y elitistas que conforman un duro núcleo ideológico de su subjetividad. Abro cita de Gigi, una matriz generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable. Fin de cita. Sin embargo, reconoce que, abro cita de la novela, si hubiera pasado las tardes exclusivamente con aquella mujer, hubiera caído en un estado de ánimo. Pero estaban los cuerpos, los extraños, los magníficos, los hermanos que me habían escogido. La referencia directa a los eruditos hermanos Cuervo, Ángel Augusto y Rufino José Cuervo, son personajes de la cultura colombiana, de la cultura, de la cultura lingüística y literaria. De ahí el Instituto Caro y Cuervo tiene, perdón, conservadora, por supuesto. No solo quiebra el plano ficcional en una continuidad de los personajes de la novela con los personajes de las letras hispanas, sino que encarna un movimiento metaficcional donde la novela es invención de su propio personaje. Ahora sí, tuve que inventarme algo para no enloquecer. Fue entonces cuando comencé a recolectar y organizar hasta el último dato sobre sus vidas. Tomar notas y pasarlas en limpio a la vez exacerbó mi curiosidad al punto del morbo. Y así, de un día para otro, me convertí en el evangelista de los cuatro. La disonancia, la confusión interna que genera la excepcionalidad y extravagancia de los hermanos en la subjetividad de Nelson, hasta el extremo de la desestructuración o locura, es anudada por la escritura. Abro sí. Sí, de todos mis compañeros yo había sido el elegido para dar fe de su existencia. Ya no tenía dudas para ese entonces. Estaba seguro de que habían visto algo en mí, una cosa que incluso yo desconocía, y por eso habían buscado una disculpa para llamarme a su lado y ser testigo de sus vidas. La relación con los hermanos abre un espacio en la estructura fantasmática que posibilita el desplazamiento. Este ya se resume. Entonces, en suma, la relación con los hermanos abre un espacio en la estructura fantasmática de Nelson, el personaje principal, que posibilita el desplazamiento de su universo simbólico, que veníamos, dicotómico, opuesto. Si bien no rechaza radicalmente una subjetividad culturalmente construida en consonancia con el racismo y el elitismo, el personaje principal logra, a través de la escritura, una identificación subversiva, una forma de repetición que no es la simple imitación, como la de sus compañeros, ¿no? Reproducción y, por consiguiente, la consolidación de las narrativas culturales sobre las que se edifica su subjetividad. Muchas gracias. Pregunta. Sí, preguntas. Bueno, entonces, podemos articular con el anterior también. Adelante. Yo he invitado por la carencia de cosas que no sé muy bien cómo plantear la pregunta, pero yo he invitado un sujeto que no tiene pensamiento crítico, carece de la capacidad de pensar críticamente sobre algo, ¿cierto? Entonces, en Orwell, en George Orwell, en 1981, plantea una idea de que el sistema político crea los diccionarios y crea lenguaje. Y dice que en esa creación de lenguaje no crea lenguaje, lo que realmente hace es limitar. Entonces dice, para no existir las dos palabras luz y oscuridad, simplemente podemos dejar una sola. Puede ser no luz
con la oscuridad y allá se están reuniendo las dos cosas limitando. Cada vez el diccionario va a ser más pequeño. Eso, como 1984 es una distopía, digamos, como un pronóstico de lo que está pasando, yo veo que esa limitación del lenguaje se da sobre todo en las redes sociales, como se escribe, las palabras cada vez son más cortas, son más abreviaturas que palabras. Y esa idea de que el mundo, esa idea que trae Carolina también de que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, pero el nazismo se quedó en el mundo, ¿sí? El mundo es nazi, entonces se cancela. No hay contemplación, no hay pensamiento, no hay crítica. Ese yo debilitado lo voy a tocar con los elementos. La pregunta sería, digamos, ¿cómo combatir ese debilitamiento del yo? Porque las resistencias políticas hoy en día son muy amigas del poder. Es decir, una persona podría decir que para combatir esa falta de lenguaje o esa carencia en las palabras en redes sociales, pues en vez de escribir usted pude, usted completo, y ahí ya se está combatiendo el poder que se está escribiendo y ahí ¿Sí me entiende más o menos? ¿Cómo combatir ese debilitamiento del yo sin ser aliado del poder que lo está limitando y sin ser simplista? Pues aquí básicamente lo que se enfoca es en lo educativo, ¿no? Un sistema educativo que básicamente repite, propone que el nazismo vino para en la ideología, es la liquidación del otro. La liquidación del otro cuando este otro aparece como diferente, extranjero, está poniendo en cuestión toda una estructura en la que funcionaba y en la que nos reconocemos. No es menor, porque ahí es que se constituye es la subjetividad, ¿no? Y todos, no hay punto afuera, todos estamos en esta constitución subjetiva que tiene punto ciego. ¿Por qué? Y ahí está el éxito ideológico. El éxito de la ideología es cuando yo no puedo ver que las narrativas culturales o sociales me está constituyendo el feminismo, el machismo, el racismo, el elitismo. De repente tengo, y ahí algunos lapsos, algunos escapes, en los que ni siquiera yo me reconozco. Elitista, racista, quiero aniquilar al otro, marcarle su lugar, decirle lo que puede, lo que no puede, lo que... Pero estamos constituidos por esas narrativas que tienen en el fondo una ideología de jerarquización, etc. Entonces, lo que tú planteas del lenguaje está interesante. Voy a ganar a tal vez que ahí también me ayude con la... Voy a quedar un poco fino, ¿no? Lo que está pasando en WhatsApp tiene que ver con esa reducción que plantea Orwell, ¿no? Del lenguaje. Habría que hilar ahí. Es que en esa idea, Churran un texto que se llama Infocracia. Infocracia, pues para hace ese paralelo, está presentando este paralelo en el texto de George Orwell de 1983 y el nuevo concepto de infocracia, porque ya no tenemos el gran hermano, ahora tenemos un proceso de seducción que es abierto además, y tan abierto que lo que hace es un intermedio ante todos otros procesos de creación. Está recién publicado. Este autor es surcoreano, ¿sí? Y el texto se llama Infocracia, Digitalización y Medios, entonces lo regalaron, y que es un ensayo a chuparse los dedos. Yo lo que diría ahí también con la, o sea, lo diferencia del resto de sus compañeros que en lo que se ocupan básicamente es en burlarse, en de alguna manera hackear a los hermanos que están poniendo en jaque su subjetividad. Los efectos generales están cuestionando sus hábitos, sus intereses, sus deseos. Hay una cita buenísima donde se burlan de los hermanos porque van a Girardot y le sacan fotos a el mobiliario antiguo de una heladería, los ascensores antiguos, en vez de ver el cuerpo de las participantes en
en el coso de belleza al que fueron llamados como jurados. Entonces, está poniendo en jaque, está cuestionando quién soy como sujeto, que, ¿no? Hasta las voces, la dinámica de las voces. Ellos se la pasaban leyendo en la biblioteca, ¿no? Mientras nosotros estaban desesperados por encontrar novia y iniciarse sexualmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería la respuesta más nazi, más de una ideología de adoctrinamiento del otro? Y que la tenemos todos, y que es del ex, ¿no? El pequeño nazi que todos llevamos dentro, ¿no? El texto que... Entonces, es la posibilidad que tiene él de dejarse cuestionar cosas, ¿sí? De dejarse angustiar, de dejarse cuestionar y de asomarse y de generar un vínculo a esa forma tan diferente de goce, de hábitos de vida y de universo simbólico que tenían ellos y que no lo tenían sus compañeros en el colegio, con estas familias, con padres ausentes, que los padres tampoco ausentes afectivamente. No le ofrecían un universo simbólico al que inscribirse identificatoriamente. La comedia, la salchicha, el humo, irse deprimidos a la cama, ¿sí? Y no era, lo interesante para mí, muy interesante tal vez, que no está hablando de la violencia reciente en Colombia, que, si bien es muy importante, pero tenemos que salir de eso. Tenemos que empezar a ver qué hay de violencia en los ámbitos cotidianos de la vida de los colombianos, de nuestras vidas, que nos llevan a que de alguna manera esa violencia a nivel macro, a nivel quizás lo vemos como alejado, se perpetúe. Porque hay algo que nos interpela a todos y que tiene que ver justamente con estas pequeñas violencias, invisibilizadas, naturalizadas, en el ámbito del colegio, de la familia, o de estos universos simbólicos que se estructuran tan rígidamente que no cabe en otro que venga a ponerlos en cuestión. Y esto habla de ese yo debilitado o pauperizado en la narrativa del mismo sujeto que no se puede atrever a, o sea, que elige a alguien que esté, o sea, como él lo narra. La medianía, la línea ecuatorial, el 0 a 0, el 50%, no era ni rubio, ni feo, ni lindo, ni feo. Muy interesante es eso, porque queda entre la nada y el todo, que son los cuerpos. Y lo que son los cuerpos para la cultura colombiana también, ¿no? O sea, que tiene que ver con el diccionario de construcción. El cuerpo hace el diccionario de construcción y régimen de la lengua española. Un diccionario que además hizo furor en el mundo, ¿no? Es excelente, brillante. Pero bueno, entonces eso más o menos Irene. Sí, me encantó Ofelia. Es un escritor que yo no... Y claro, también voy a proponer una mirada extranjera, ¿no? Pero más bien es que la violencia es universal y en cada sociedad debemos hacer esa apuesta, y ir como más allá de ese discurso inmediato, de la explicación demasiado cerrada de que la violencia responde a un contexto coyuntural, político, social, actual o de historia reciente, ¿no? A mí me dejó pensando, bueno, esta interpelación de los dogmas, ¿no? que operan sobre el cuerpo de los compañeros, que el personaje dice, ¿no? Este modelo de homogenización y el temor del dogma, que justamente los hermanos Puergo interpelan, ¿no? Perforan eso, que tiene que ver con masculinidades hegemónicas que son absolutamente impuestas, ¿no? Esa presión que se ejerce sobre el sujeto para devenir sujeto, pero ese sujeto que la sociedad propone, esas categorías que tenemos nosotros adaptarnos, pero que hay posibilidades a través de esta narrativa sobre de estos personajes de ampliar, justamente de salir de ese molde. Estaba pensando en Butler cuando retoma esta idea de assujettissement, y donde justamente dice que es devenimos sujetos en esa presión que se ejerce y excluimos otras posibilidades de ser sujetos, ¿no? Otras identidades de género, otras sexualidades u otras cosas.
Acá en el Temor del Domo yo recordaba un autor que quizá maneja, ¿no? Que es Pierre Bellanto, es un autor francés que maneja el derecho canónico y también el psicoanálisis. Y en ese libro tiene toda una crítica justamente a cómo nosotros nos construimos de ese amor del censor, al cual nosotros también tenemos que interpelar, pero no lo logramos. Y esto se va como trasladando a nuestras disciplinas también, que funcionan como escrituras sacras, ¿no? Como cuestionar esto que Ana hizo hoy, bueno, de interpelar esto del estructuralismo o esta lectura de Ferdinand de Saussure, que es una lectura prácticamente canónica, ¿no? Viene canónica. En esto del magisterio de la Iglesia, justamente cómo debilita el yo y cómo empobrece, porque son también teorías demasiado explicativas. Cuando algo es demasiado explicativo, que nos responde todo, no nos permite cuestionar y no permite otras posibilidades de identificación o de construir identidad, ¿no? Yo pensaba, no me quiero extender mucho, en esto que accidentalmente quedó allí detrás de ti, que es ese pubis, que es El origen del mundo, es una pintura de Gustave Courbet de 1866, estaba buscando un poco la historia porque lo hemos trabajado, ¿no? Que tiene que ver con, yo no sé quién habla acá atrás de Orwell, 1984 y del nazismo, y tiene que ver con esto, porque esta pintura fue prohibida, o sea, estuvo oculta, tiene una historia de ocultamiento, porque justamente era algo pernicioso mostrar el pubis de una mujer así. Bueno, esto es una creación cinematográfica, pero está basada en la pintura de Courbet, que es prácticamente así. Y ahí quedó inmóvil, ahí descaradamente. Entonces, realmente es muy significativo, es casualidad que pasa. Esta pintura, justamente, recién fue recibida en 1981 en el Estado francés, después de haber sido adquirido por dos propietarios, unos húngaros, pero que los nazis, durante el nazismo, justamente fue expropiada a ese propietario, que fue oculta, y fue devuelta en 1981. El Ejército Rojo la rescató y después el Estado francés la adquirió. Y uno de los dueños más interesantes fue Jacques Lacan, que también la tuvo oculta detrás de otra pintura de Masson, porque a la mujer la perturbaba un poco y porque además perturba. Bueno, pero hoy la podemos ver en el Museo d'Orsay y hoy la podemos exhibir libremente acá, porque es una creación cinematográfica. Y eso dice mucho también de estas interpelaciones y de cómo el nazismo, estos discursos hegemónicos que todavía sobreviven, perviven, están y se reciclan, porque tenemos hoy una derecha renovada, ¿no? Una nueva derecha que está en ascenso y que tiene ese, pero no solamente la derecha, y esas prácticas de sometimiento de los sujetos, no seamos ingenuos. Pero bueno, me pareció como muy interesante cómo te quedó atrás este marco. Y está buenísimo, porque claro que también hay un discurso ahí que se transmite en el colegio, que se transmite en la familia, de lo que es la masculinidad y la feminidad. Por eso las primeras historias que los juegos son narrativas sobre su rareza sexual, casi que los muestran como asexuados, como bisex, como que pueden tener, se sacan los senos, se vendan, ¿no? Entonces sí, es claro, pero, sí, no. Pero lo que es muy interesante es cómo él lo va metiendo todo esto en la cotidianidad más cercana. Pero para mí el desafío más grande es eso. En la cotidianidad, preguntamos cómo se están reproduciendo estas narrativas ideológicas dominantes que en el mismo momento, o sea, siempre estamos en tensión, las encarnamos, porque estamos constituidos como sujetos de ellas, y también tenemos que poder corrernos, desplazarnos, como hace Latina, que era desplazar ese universo, ese mapa semántico que nos da esa significación completa y cerrada, poder desplazarla en un margen y poder verla, ¿no? No la podemos ni ver, porque es angustiante, ¿qué le pasa a él? Tambalea, que hace que se desestructure y se anuda. Muy interesante. Ahí, pues la persona,
de cierta forma brilla en el sujeto porque, digo, yo parto siempre conozco simplemente por la extrañeza, por la capacidad que tiene uno de cuestionarse, llama la atención, ¿sí? Pero no conozco. Entonces, la pregunta de la narrativa, si el sujeto tiene, o sea, lo que cree ser, lo que es vida, porque digamos, en una, usted ahí hizo una referencia sobre esa novela que tampoco conocía, que me hizo pensar en una imagen que tiene la obra de Stephen de Gilly, un personaje principal, que es un personaje de tratos de su papá, y tiene unos amigos que son tratos sociales. Entonces, ahí está la coyuntura del narcotráfico que le permitió a personas pobres ser más ricas que los ricos. Y la famosa frase de Escobar, ¿qué pobres son los ricos de Medellín? El tipo cogía una camisa de Lacoste, recortaba el lagarto, y cuando se iba a ver con sus amigos que eran verdaderamente ricos, por un círculo social, cosía el lagarto, lo cosía en la camisa que iba a usar diariamente. Entonces, digamos, la narrativa no es como algo completamente móvil, que bueno, hoy soy rico, mañana soy pobre, sino que él era algo que quería acceder por medio de esos símbolos a otra cosa, pero no lo lograba verdaderamente. Siempre era un pobre buscando ser rico. Esa es la pregunta. Muy chévere. Bueno, por ahí me traen de media mano. Si quieren, le un poquito también y ahí como... Pero, me gustó muchísimo la presentación de ella, me encantó el texto. Ya voy a leer. Trabajo con esas imágenes de alteridades, que tuvo, porque estos cuadros evidentemente son ese otro inasimilable, ¿no? Inallegable, de asimilar. Pero me pareció interesante la posición de alteridad que también el personaje. Eso que tú citabas, esas referencias al medio, al cero, bueno, tú leíste en tesis, ¿no? Como hay en los relatos de migrantes, muchos se describen en ese lugar, en medio del camino, el gris, el blanco y negro, y cómo marca eso un determinado lugar que no es la extranjeridad de ese otro, ¿no? Otro, sino esta alteridad de que está mirando las cosas hacia distancia, que es la posición del personaje, a pesar de que se angustia, ¿no? Está esa alteridad. Me parece interesante. sí, él qué es lo que hace como diferente. Él es que puede visibilizar, él desnaturaliza estas narrativas que a los demás los constituyen, pero como puntos ciegos. ¿Sí? Entonces, con respecto a lo que tú preguntabas, la migración es un ejemplo interesante, porque ahí las narrativas se modifican. ¿Sí o sí? Todas tus narrativas, todas las narrativas que te constituyen como quién sos colombiano, sos hombre, sos el hijo menor de fulano o el mayor de fulana, ¿sí? Sos el que de chiquito le gustaba o no le gustaba, ¿sí? Eso se va a mover modificado por la experiencia tan abrumadora de estar rodeado de otras narrativas completamente distintas, de relatos. Entonces, están en constante. Las narrativas que nos constituyen, los relatos que nos decimos, ¿no? Para ser sujetos, para levantarnos todos los días y afrontar también, está en constante. Lo que pasa es que hay veces que se rigidiza mucho más, mucho más. Y ahí, me apoyarán o me apoyarán por el... Pero ahí está la neurosis. Cuando esas narrativas se rigidizan de una manera que yo no tolero, ¿sí? No tolero que me las pongan en cuestión, porque mi identidad, que también es un concepto muy interesante, porque la identidad tampoco es política y estable, como tampoco lo es. Si somos lenguaje y el signo lingüístico no es unívoco, la identidad tampoco puede ser, porque estamos constituidos de lenguaje, de estas historias que nos contamos para saber quiénes somos. Entonces, la rigidez yo creo que estaría en una cuestión mucho más, cuando se instala, ahí estaríamos en temas más
justamente de la rigidez neurótica, ¿no? Ahora, lo que le pasa al personaje acá al final tiene un punto que casi desestructura eso, dentro de que él se cree que fue elegido, se tiene que inventar esta otra para poder identificarse y relacionarse con ellos. Fue elegido por ellos para narrar su historia, para ser el evangelista de los movimientos humanos fuertes. Es interesante porque la escritura no anuda en este desplazamiento semántico, está corriéndose de este mapa semántico, el 0,0, la media línea, se está corriendo a otro que lo va a constituir y va a decir, bueno, todo el evangelista del pueblo que narra, ¿no? Testigo de sus vidas. Ese es el tránsito que él puede hacer para hacer ese cambio. Respecto de la narrativa, ya Ana hoy al principio, clínica y literatura se enlazan en el narrativo. Exacto. Trabajamos en narración y lo que le pasa a Nelson, Vina, la que quería llevar para leerlo, tiene en él un efecto terapéutico, esta discusión. Pero con el tema de las narrativas, también es importante, por ejemplo, la construcción, ¿no? De la capacidad de. Hay alguna cosa que siempre se puede construir. Igual es un tema paradójico, ¿no? Porque tampoco se puede nunca construir completamente, porque se necesitan de núcleos identitarios de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el núcleo identitario? ¿Cómo? Fijo, cómo se mueve, ¿no? Algo se tiene que mover, pero los psicoanalistas también sabemos que si se mueve completamente, se puede caer en una situación de fragilidad que puede resultar de la psicológica, bueno, una estructuración psicótica que se cae abajo, ¿no? Los humanos somos seres de narración, ¿no? Somos sujetos de una identidad, nuestra identidad es una identidad enunciativa. Estas cosas que yo escuchaba de también me hace recordar mucho a la psicología de Piero Lanier, ¿no? Que trae el concepto del discurso del conjunto, ¿no? Y el contrato narcisista, ¿no? El discurso del conjunto. Porque nosotros nos narramos, somos narrados, y somos narrados, ¿verdad? En un lugar que no terminamos de saber de dónde. Y somos acogidos por otras voces que vienen también, ¿no? Las voces sociales, las voces de la familia, las voces del grupo social, ¿no? De alguna manera, ese conjunto de voces es lo que Piero Lanier le llama el discurso del conjunto, ¿no? Que es lo que permite también que se pueda articular con ese otro concepto del contrato narcisista, ¿no? Algo se junta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en situaciones de la violencia, se desarticulan y se generan desafiliaciones, heridas. Bien interesante. Y para anudarlo con la de Ana hoy, hablando de estructuralismo, de sujeto teóricamente muy claramente, y el postestructuralismo, que muchas veces ha llevado al extremo, está esta dilución del sujeto. Está como posible común, ¿no? Que también es peligroso, ¿no? Que también es teóricamente, o sea, la dilución del sujeto no permite posiciones políticas, por ejemplo. Todos podemos fluir y ser una cosa hoy, y devenir esto, y devenir, ¿no? Devenir cualquier cosa. Devenir hoy mujer, devenir hombre, devenir pobre, devenir rico. ¿Sí? Entonces, es interesante para anudar esta última atención y vamos a continuar. Estuve continuo.